entre todos vamos resolviendo las cuestiones de conectividad que son a veces inevitables. ¿Qué vamos a hacer? Así es la historia. Si fuera presencial podría suceder que un vuelo no salió, que hubo una tormenta, que alguien que tenía que volar no lo pudo hacer, así que esto nos implica que necesariamente tenemos que tener cierta permeabilidad para acomodarnos. Yo te voy a pedir, Marcos, si vos fueras tan amable, de autopresentarte, porque como no estaba previsto que tuvieras tu presentación ahora, no tengo acá tu bio, te pido perdón, pero me parece que en este marco, donde lo que estamos haciendo es reflexionar colectivamente acerca de estos temas, te pido por favor que te presentes. Dale, me presento entonces. Mi nombre es Marcos Sacco, soy fiscal de la primera circunscripción de la provincia de La Pampa, de la ciudad de Santa Rosa y los pueblos aledaños. Tenemos en nuestra provincia tenemos las fiscalías divididas por temáticas, concretamente tanto Cristian como yo somos fiscales respecto de la temática de delitos de violencia familiar y género. Soy abogado, obviamente, y acá la Fiscalía obviamente trabaja en el marco de un proceso penal y también nosotros en el marco de las facultades que nos da la ley orgánica y también diferentes criterios de criminalísticos, tratamos de dar cumplimiento más allá del proceso penal, de dar cumplimiento a la ley 26485, convenios internacionales, Belén do Pará, la CEDAW y demás. Ello en tanto y en cuanto podamos dar o sacar alguna medida de protección en la urgencia, más allá de que tengamos un hecho penalmente relevante o no. Hoy actualmente, por eso digo, me toca y elijo ser fiscal, pero con anterioridad trabajé en el servicio de violencia familiar, dependiente de la provincia, también trabajé en la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa y siempre vinculado a la temática de violencia familiar y género, en su momento apoyando a los equipos interdisciplinarios, formando parte de los equipos, haciendo un trabajo de campo y tuve la suerte de concursar este cargo, fue el primero que salió, lo gané por suerte y bueno, por eso digo, elegí ser fiscal y tratar de aportar algo en lo que respecta a mi sensibilidad con la temática, en lo que respecta con esta problemática y este flagelo que día a día las mujeres y diferentes grupos o colectivos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema. Esa sería concretamente mi presentación. No sé si Cristian está conectado o si empiezo yo con... está Cristian también para que se presente. Hola, Cristian, qué ¿Cómo suerte. va? Buen día bueno, a todos. Vieron que la conectividad nos complica, pero también nos resuelve, así que te agradecemos muchísimo que hayan podido este dueto que estaba previsto para las 13 horas poder salir al aire, decimos las periodistas, ahora mientras el resto está intentando comunicarse. Y te pido, si sos tan amable, que exactamente igual que Marcos te autopresentes, porque como no estaba prevista tu presentación ahora, no tengo tu bio, te pido disculpas, te pido perdón, y te pido que por favor te presentes. Bueno, a ver, abogado por supuesto, también soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en lo que tiene que ver con Derecho Procesal Penal y litigación penal. Hace más de 10 años que estoy en el Poder Judicial, ya sea, hice el caminito, digamos, como pasante, como empleado, y después, digamos, después pude concursar y también llegar a fiscal de género y violencia familiar de la primera circunscripción judicial, lo que es Capital y alrededores, con Marcos, digamos, formamos parte de la temática de violencia de género y violencia familiar. Así que bueno, sigo con la facultad y también en el carácter de fiscal, así que va por esos dos carriles, digamos, el ámbito laboral y vocacional también. Muchísimas gracias, Cristian. Les agradecemos muchísimo a los dos. Y si les parece bien, el título de este dueto es Experiencias en torno a la debida diligencia del Estado, Ministerio Público Fiscal, en materia de agresiones sexuales. El doctor Marcos Sacco da inicio a su ponencia. Gracias, Marcos.
Muy bien, buen día. Bueno, vamos a dar inicio en estos breves minutos. Primero agradecer a Mónica, a Daniela, que siempre nos invitan a participar de estos conversatorios, de estas jornadas que son, la verdad que son de muy buen interés. Concretamente, voy a empezar en lo que respecta a las experiencias. Vamos a hablar con Cristian de nuestra provincia, por así decirlo. Mónica está por ahí un poco más empapada de cómo funcionamos nosotros, y quienes nos conocen por ahí también conocen cómo funcionamos. Pero la idea es contar y tratar de replicar ciertas prácticas que nosotros, en cierta forma, hemos sido también autores de estos cambios, y tratar de cambiar día a día un poco la mirada o el accionar, más que la mirada del Poder Judicial. Primero quiero hacer una introducción respecto de lo que manifestó tanto Enrique Stola como Daniela Lescano, ello respecto al síndrome de la perversidad judicial y la descolonización del Poder Judicial, y comparto prácticamente en su totalidad lo que los mismos dijeron. Es así, es lamentable, es triste, pero es así, lamentablemente. Más allá de eso, como dije en mi presentación, elegí ser fiscal, fue para el único cargo que, cuando salió a concurso, que me inscribí, y el único cargo que traté de concursar, con la única finalidad de poder hacer un aporte, no solamente respecto de quien es víctima y puede ir a requerir el servicio de justicia a los estrados judiciales, sino también hacer un aporte en tanto y en cuanto podamos cambiar un poco la cabeza del funcionario judicial, del empleado judicial y de todos los actores que trabajan en la esfera judicial. Y digo esto porque lo que decía Enrique y lo que decía Daniela es así, y es lamentable, da pena decirlo, pero es lamentable muchas veces cómo funciona el Poder Judicial, y no digo el Poder Judicial como estructura, sino las personas que lo integramos. Un desapego, una falta de empatía total con la problemática. Hoy nos atrapa el tema de las agresiones sexuales en niñas, niños y adolescentes, pero no solamente pasa con eso, pasa también con la mujer que es víctima de violencia de género, de violencia familiar, un montón de situaciones que son grupos de extrema vulnerabilidad que muchas veces diferentes funcionarios no saben que existen las reglas de Brasilia, que hay una doble condición de vulnerabilidad cuando hablamos de una niña o adolescente o niño abusado en su condición de ser menor de edad y en su condición muchas veces de pertenecer a extractos sociales que no tienen el alcance o el acceso a la justicia, son desconocidos. Y entonces, en razón de todo eso, por eso digo que lo que dice Enrique y lo que dice Daniela es así. La ponencia que habíamos armado con Cristian y que nos la vamos a dividir, en cierta forma, contar un poquito y de dónde trabajamos y de la forma que trabajamos o tratamos nosotros de hacer nuestro aporte desde la Fiscalía. Para dar inicio, traigo a la memoria un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde en dicho fallo se marcaban diferentes estándares que debía tener o garantizar el Estado en la prestación de justicia cuando se investiguen situaciones penales de violencia sexual. Y el fallo ese mencionaba la declaración de la víctima, que se realice en un ambiente cómodo para la víctima, que dicha declaración sea grabada a los fines de no volver a repetirse su relato en diferentes etapas del proceso, que se brinde una asistencia médico-sanitaria y psicológica a la víctima inmediatamente de la develación del hecho, la realización de inmediato, obviamente, de diferentes informes médicos, y no solamente a los fines de sanitario respecto de la humanidad de quien es víctima, sino también respecto de que también esos mismos informes puedan ser recolectados o tenidos en cuenta al momento de llevar adelante un proceso penal. Es decir, que una sola vez esa persona tenga que pasar por una revisación médica, que
tenga que revisarla justamente un médico, que ella pueda elegir que sea un médico varón, una médica mujer, una cuestión de confianza y demás. Y obviamente documentar coordinadamente, no solamente en lo que respecta a la sanidad, sino también en lo que respecta a los elementos de prueba que con posterioridad el Poder Judicial deberá llevar adelante ese proceso y deberá lograr una sanción para los autores. En cierta forma también me lo perdí al doctor Rosansky por problemas de conectividad, pero obviamente he leído el libro que él mismo ha escrito, nosotros lo tenemos como libro de cabecera, Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar, es un ejemplo, ese libro es una guía a tener en cuenta. Y bueno, obviamente el doctor Rosansky, la cuestión más que importante de legislar lo que hoy se llama Cámara Gesell para la declaración de los niños. En fin, todo esto que vengo diciendo y que en cierta forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos intima y obliga a los estados de dar cumplimiento a estos estandartes en la investigación. Hoy por hoy la provincia de La Pampa, donde trabajamos con Cristian, contamos con todo eso. Contamos, ya Cristian por ahí más detenidamente va a hablar de cómo se inicia la investigación y qué es lo que hacemos a diario. Por eso es importante el apoyo de las políticas públicas activas, sinceras y comprometidas. En nuestra provincia contamos y tenemos estas políticas públicas, la decisión política de que esto funcione de la mejor manera posible, de ir ayornándonos a lo que la temática en cierta forma requiere, que no es lo mismo investigar una situación de agresión sexual infantil que un hurto, o que un robo, o que un accidente de tránsito. Esa decisión está, por suerte se está llevando a cabo, si bien es cierto que nos falta para llegar al objetivo, pero lo cierto es que vamos, creo que en un buen camino. Quiero contarles también que en el marco de la Procuración, somos la temática que más empleados tiene, que más recursos tiene, obviamente que más trabajos tiene, eso no hay duda alguna. La última estadística que publicó el Superior Tribunal de Justicia en la provincia de La Pampa, en delitos, la mayor cantidad de condenas la tiene la temática que trabajamos con Cristian a nivel provincial, pasando el 54% de delitos que congloban violencia familiar y género y abusos sexuales. No es un dato menor, lamentable el dato porque acontecen estas situaciones a diario y no cesan, y gracias a Dios la sociedad se anima a denunciar, se anima a acercarse a los estados, al Poder Judicial para contar lo que ha pasado y nosotros tratamos de dar respuestas. Pero lo que quiero hacer hincapié, y ya con esto le paso la palabra a Cristian, que más allá de contar con la estructura, con las políticas públicas, contar con un gabinete de Cámara Gesell excelente como tenemos en la provincia, contar con un protocolo de abusos sexuales como tenemos en la provincia, contar con todos los estándares que la Corte Interamericana exige para que un Estado pueda dar respuesta. Lo cierto es que la deficiencia que yo sigo viendo a nivel Poder Judicial, y por eso comparto lo que dice el doctor Prestola y Daniela Lescano, es que la cuestión de violencia familiar y género y de abuso sexual, agresiones sexuales en niñas, niños y adolescentes, el Poder Judicial lo que trata es de encapsularlo. ¿Qué digo con esto? Que fuera del equipo que tenemos nosotros de trabajo, el resto es como que si no existieran. Es como que solamente perspectiva de género tiene que tener quien trabaja en la temática. El resto del Poder Judicial sigue como si no fuera necesario una visión de perspectiva de género para solucionar o para trabajar en cualquier otro problema del Poder Judicial. Entonces, los funcionarios no se capacitan, hay una falla
importantísima. Siempre somos tratados como que tenemos a cargo una temática especial, que fuera de nosotros nadie puede hacer nada. Entonces nos vamos encerrando cuando no debería ser así. El cambio tiene que ser transversal en toda la sociedad, en todos los funcionarios, en todo el Poder Judicial. Es ahí cuando, entiendo yo, podamos llegar a tener una mejoría, podemos llegar a tener un cambio a futuro, pero depende mucho de la sociedad, de las personas, de los funcionarios, pero en su interés personal, no en su carácter de funcionario del Poder Judicial. En la medida de que no nos involucremos, de que no podamos capacitarnos, de poder hacer un aporte, de poder tener empatía con lo que, con las temáticas, con las situaciones de los niños, niñas, adolescentes, yo creo que estamos muy lejos del cambio del Poder Judicial. Y seguimos, como decía Daniela y como decía Stola, seguimos con el síndrome de la perversidad judicial, obviamente, el Poder Judicial totalmente machista, patriarcal, que si no es como dice el Código de Procedimiento, no se puede lograr interpretar a un niño, niña o adolescente sin prejuzgarla, y todas estas cosas aún siguen pasando, más allá de que tenemos los elementos para hacer las cosas bien, pero nos falta por ahí una vuelta de rosca en cuanto a las exigencias de quienes ejercen cargos con poder de decisión estén debidamente capacitados para abordar estas temáticas que, como decía recién, no es una temática cualquiera, no es una persona cualquiera, no es un hurto, no es un robo, no es un accidente de tránsito. Acá se vienen a contar historias de vidas eternas, situaciones totalmente traumáticas, y si uno no la entiende o no la comprende con perspectiva de género o con empatía, y no vamos a lograr nada. Y vamos a seguir estando como Poder Judicial en el lugar que la sociedad nos pone, que está de más que yo diga en qué lugar nos pone la sociedad a los funcionarios judiciales. Así que, nada, hacer ese aporte y apostar a la capacitación individual y que sea los altas casas del Poder Judicial, los superiores tribunales, quienes exijan capacitaciones permanentes a todos los integrantes del Poder Judicial. Ese es por ahí mi aporte y Cristian va a hablar un poquito, bueno, ya les va a contar, pero respecto de cómo funcionamos orgánicamente en estas situaciones de agresiones sexuales. Gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? A ver, por ahí el motivo de la charla que habíamos pensado con Marco, obviamente, tiene que ver con la debida diligencia por parte del Estado, que eso ya, digamos, está expuesto jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, digamos, va tirando algunas pautas de las prácticas que hay que hacerlo o de qué manera se tienen que hacer para investigar este tipo de delitos, con qué perspectiva y con qué cuidados, obviamente, como para lograr acreditar efectivamente o comprobar necesariamente los hechos, y esto tiene una serie de pautas también que son importantes para tenerlas en cuenta porque efectivamente cumpliendo esos requisitos y recolectando pruebas y dando asistencia a la víctima, obviamente vamos a poder llegar a una mejor solución procesal, que es el caso de la condena, que es, digamos, la principal función de la Fiscalía, no solamente la comprobación de los hechos, sino que puede haber una respuesta penal en tal sentido, ¿no? Por ahí me quedé pensando en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Fernández Ortega, del año 2010, donde, digamos, aclaraba esta cuestión de que, si bien el deber del Estado es investigar, el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, sí tiene que ser asumido por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a que no va a llegar a ningún tipo de resultado, ¿no? Efectivamente, uno no puede asegurar una condena porque depende en muchos casos de los elementos probatorios que se van recolectando, pero tiene que haber una certeza firme, o por lo menos una convicción firme de realizar una persecución penal en tal sentido, ¿no? Y, digamos, toda esta jurisprudencia que ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente obliga a repensar las prácticas judiciales y a ayornarse de una vez por todas
digamos, a la forma de trabajar, de acercarse necesariamente a la víctima, de poder escucharla, de poder escuchar al grupo familiar, es decir, tener un abordaje más cercano, no digamos de atrás de un escritorio, sin efectivamente no tomar contacto con la víctima o con el grupo familiar para tratar el caso y para llevar adelante y dar una respuesta judicial y también un efectivo acceso a la justicia, ¿no? Y por ahí me he quedado pensando, digamos, en cómo, por suerte, digamos, esta forma de investigar estos delitos y cómo hay que ver absolutamente todo con perspectiva de género y cómo ayudar a los chicos digamos, a que puedan contar efectivamente lo que le pasó y lograr evidencia en tal sentido, deconstruye muchas prácticas que judicialmente están arraigadas y que se van pasando de generación en generación, sumado a una matriz patriarcal, genera un combo bastante difícil de tratar y que necesariamente hay que deconstruirlo en un tiempo rápido para dar respuesta judicial, ¿no? Y cómo pasa a ser determinante también la declaración de la víctima como algo que no se duda, como sí pasaba en otro tiempo, porque se apelaba a esta cuestión de que no había elementos probatorios que pudieran sostener solamente eso, y ahora, digamos, se trabaja en la amplitud probatoria, en la necesidad de buscar pruebas contextuales, si se quiere, es decir, para reforzar lo que está diciendo la víctima y llevar un caso efectivamente a juicio y cumplir con esta debida diligencia por parte del Estado que implica no solamente la investigación, sino también la prevención y la sanción, en su caso, para delitos que tengan que ver con agresiones sexuales a los chicos, ¿no? A los niños. Y eso digamos, es una premisa que hay que trabajar todos los días, por esta cuestión que señalaba Marco, en la necesidad de que esta cuestión de visibilizar un problema que anteriormente quizás no se daba tanta entidad y que son sumamente graves, implica un esfuerzo diario y en hacer entender, digamos, que no, digamos, cómo comprobar o cómo reforzar esa prueba para convencer y necesariamente llegar a una respuesta judicial. Pero tengo en cuenta esta cuestión de que no solamente la recolección de elementos para comprobar un delito implica también tomar ciertos recaudos, es decir, como que, por ejemplo, la declaración de la víctima se haga cuando oportunamente esté en condiciones de poder realizarlo, evitar esta repetición de lo que le ha sucedido, una atención médica, sanitaria y psicológica para efectivamente darle un abordaje y una contención, el examen médico en su caso y la atención sanitaria, y eso, digamos, implica un trabajo conjunto con el fiscal, es decir, no es algo que se va realizando de manera, por lo menos acá en La Pampa, esto creo que con Marco va a compartir, trabajamos de la misma manera, no como compartimentos estancos, sino que muchas veces el fiscal está en contacto diario con los organismos interdisciplinarios a la hora de investigar, para ver no solamente qué elementos probatorios nos va a servir a nosotros para orientar la investigación, sino también para darle una asistencia psicológica, para mantener una comunicación cercana con el grupo familiar acerca de lo que le ha pasado efectivamente a los niños y de qué manera se lo va a proteger por parte del Estado, ¿no? Sí es cierto, digamos, que no depende de un esfuerzo estrictamente solamente del Poder Judicial, es decir, tiene que haber una decisión política también de que haya organismos interdisciplinarios para lograr esa contención y para lograr el abordaje desde distintos puntos de vista, es decir, no solamente alcanza con investigar, sino que también tiene que haber un acompañamiento psicológico por parte de los distintos equipos que puedan intervenir, ya sea en cada una de las localidades, como para lograr no solamente un acompañamiento y sostener a esa víctima y darle algún tipo de contención frente a lo que ha pasado, ¿no? En el caso de la provincia de La Pampa, o por lo menos en Santa Rosa, contamos con una unidad funcional de género, niñez y adolescencia, que es una unidad policial, donde, digamos, está preparada para recibir digamos, a la víctima y a lo que le ha pasado, con equipos técnicos, donde están conformados por psicólogos y trabajadores sociales, donde en ese mismo lugar también se puede hacer la denuncia por parte del responsable para expresar efectivamente lo que ha pasado y también poder iniciar la investigación con la Fiscalía. La unidad funcional, en coordinación con la Fiscalía, también habilita la posibilidad de la revisión médica, es decir, de trasladarse hasta el hospital para revisar y prevenir alguna cuestión que pueda llegar a tener esa situación de abuso.
Y también después se va trabajando a lo largo del proceso desde el Poder Judicial con una oficina de atención a la víctima y al testigo que va merituando, por ejemplo, si la víctima está en condiciones de poder declarar en cámara Gesell, el acompañamiento durante el proceso del grupo familiar, es decir, porque eso también es muy importante sostenerlo, es un desgaste enorme, no solamente por lo que les ha sucedido, sino también por el transcurso del proceso y después llevar a juicio en su caso y poder contar o lograr exponer toda la evidencia que se recolectó durante el transcurso de la investigación ante el juez que efectivamente va a poder dictar sentencia. Digamos que esto tiene que tener una decisión política también, no solamente depende del Poder Judicial, porque, a ver, los organismos policiales dependen del Poder Ejecutivo, o, digamos, los organismos de acción social o de niñez, son esferas que forman parte de, digamos, de algunos de los otros poderes y que necesariamente para trabajar en coordinación implica una voluntad política y no poner ningún tipo de excusas con respecto a costos o lo que sea como para no lograr un abordaje en tal sentido. En este caso, por lo menos yo tengo entendido, a mí me parece que en el caso de la provincia de La Pampa se trabaja de esa manera y es posible, y se puede abordar a la víctima de distintos lugares y cada uno desempeñar el trabajo que tiene que hacer, ¿cierto? También en el caso de la provincia de La Pampa se cuenta con un laboratorio de genética forense que es de suma importancia en muchos casos para casos de abuso. ¿Y cuál es la ventaja de contar, digamos, con un organismo o con varios organismos preparados? Es que, digamos, la víctima no va a estar tan librada al azar durante el proceso y obviamente esto impedir o por lo menos evitar en la mayor parte posible es que no haya una revictimización en tal sentido. Y eso, digamos, me parece que es una ventaja muy importante que tiene el Poder Judicial de la provincia de La Pampa con también los organismos interdisciplinarios que van acompañando alrededor, ¿no? Mínimamente, digamos, para hacer referencia a cómo se trabaja acá, quería contarles eso, que Marcos también puede dar fe de esta decisión, de esta cuestión, pero también, como decía anteriormente, es necesaria una decisión política, que se establezca como una política gubernamental para poder ayudar de distintas esferas, ¿no es cierto? Por ahí apelando un poco más a la reflexión, quizás, escuchando las conferencias que venían anteriormente y bueno, y lo determinante de estos tipos de delitos donde la víctima, después de contar efectivamente lo que pasó, tiene que volver a crear un ámbito de confianza, si se quiere, y bueno, y esperar una respuesta estatal para que efectivamente se aplique una sanción efectivamente a lo que le pasó. Y por ahí esta necesidad no solamente de tener un acceso a la justicia para poder dar una respuesta, un acompañamiento durante el proceso y efectivamente poder llegar a una respuesta penal. Me acuerdo de un caso particular, digamos, donde se trataba de dos menores de edad que habían sufrido abuso por parte del hermano, en su momento, que pertenecía al grupo familiar, ¿no? Digo el hermano porque esto también marca había una matriz patriarcal dentro del grupo familiar, y vinculando un poco esta cuestión, no solamente de contarlo, sino que después hay que seguir varios pasos para llegar a una condena, significó en ese caso que, bueno, las niñas pudieran contar lo que les había pasado, pasar las distintas instancias judiciales. Algunas de las chicas tuvo que volver al mismo grupo familiar, más allá de que el hermano estaba detenido, donde no había un acompañamiento familiar, estaba la dirección de niñez también interviniendo y acompañando como para tratar de sostener a las víctimas y hacerle entender, digamos, que el agresor era efectivamente el hermano y que se trataban de dos víctimas, ¿no? Y digamos, durante el desarrollo del proceso, obviamente se tuvieron que ir a debates los distintos testigos y se logró comprobar efectivamente la situación de abuso por parte del hermano hombre, digamos, recalco esta cuestión, ¿no? Con respecto a las hermanas, menores de edad en su momento, y se logró una condena de 16 años de prisión de efectivo cumplimiento con respecto a este hermano. Pero más allá de la pena, y esto me consta, digamos, porque las víctimas estaban esperando en la Oficina de Atención a la Víctima del Testigo, que es, como decía anteriormente, es un organismo de acompañamiento
dentro del Ministerio Público Fiscal durante el desarrollo del proceso y le comunicaron efectivamente cuál había sido el resultado de la sentencia. Y más allá del alto monto de la pena, digamos, la importancia que ellos vieron es que alguien les había creído, ¿no? Y digamos, conectando un poco esta cuestión de esto de la debida diligencia del Estado, es decir, uno a veces no logra tomar dimensión del alcance que tiene esa debida diligencia, no solamente para lograr una pena, sino para que efectivamente digamos, las víctimas que en cierta manera han perdido la confianza, necesitan ayuda, y necesitan contar lo que le pasó y que alguien efectivamente tome ese relato de lo que ha sucedido, la importancia que tiene una decisión judicial como para decir el hecho efectivamente existió y se pudo comprobar, ¿no? Independientemente de la pena, es decir, que esto se puede aplicar en todos los casos. Y por ahí dejar eso como reflexión en cuanto al alcance que puede tener la debida diligencia del Estado a la hora de intervenir, de garantizar este acceso a la justicia y de poder llegar a una respuesta penal, no solamente desde el punto de vista de la pena efectivamente, sino también de comprobar que efectivamente lo que decían era así y que pudieron llegar a una sentencia judicial en tal sentido. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier pregunta que puedan llegar a tener. Les agradezco a Mónica y a Daniela por la invitación nuevamente. Ya nos conocen de otras charlas. Y bueno, yo por mi parte me alegro que nos sigan teniendo en cuenta. Así que bueno, cualquier pregunta a disposición. Muchísimas gracias. Quería hacer un aporte, si me permiten. Sí, claro, Marcos, adelante. Sí, a modo de ejemplo y también a modo en lo que hace al título de que elegimos con Cristian, de la debida diligencia del Estado, por ahí muchos de ustedes se deben acordar que el Poder Judicial antiguamente mandé un oficio a la policía para que se saque sangre de la víctima, mandé un oficio a criminalística para que analicen los análisis de quién es víctima, después mandar un oficio o hacer un cotejo de ADN en un laboratorio de genética forense, todas estas cuestiones de que antes llevaba muchísimo tiempo, hoy por hoy, acá, como decía Cristian, y esto lo digo con dos palabras, hemos armado un equipo de trabajo mancomunado que prácticamente todo depende desde la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Primero decir que el fiscal que está de turno, hoy estoy de turno yo, empieza a trabajar desde que se toma la denuncia hasta que el caso termina, por completo, en cualquier instancia judicial. Superior Tribunal, Corte Suprema, Primera Instancia, siempre hay un solo fiscal, entonces no está la excusa de decir, pucha, el funcionario que trabajó en investigación le faltó hacer tal o cual cosa. El funcionario judicial desde la Fiscalía siempre va a ser único, desde inicio a fin. Y después el tema de la cuestión de evitar la revictimización, nosotros hemos armado un proceso que, para que ustedes tengan conciencia, tomada la denuncia en sede policial, automáticamente se coordina ante una situación de abuso, ¿no es cierto?, una agresión sexual, se coordina en el momento, ¿no es cierto?, con Sanidad Policial, el hospital público, que es la institución por excelencia que toma muestras genéticas, obviamente, y en forma paralela, salvaguardando cualquier cuestión sanitaria de quien es víctima. Entonces, en la misma instancia, en el mismo momento, el hospital toma las muestras como corresponde, con un protocolo, se hace la cadena de custodia, la misma policía se lleva esas muestras y la deposita en la AIC, Agencia de Investigación Científica, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Esa agencia, en no menos de 3 días, examina las muestras y nos dice si hay presencia de hemoglobina, si hay presencia de semen. Una vez que tengamos eso, en la misma semana pedimos como prueba jurisdiccional el cotejo de ADN en el laboratorio de genética forense, que también depende del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público en su conjunto, con lo cual en una semana contamos con los resultados prácticamente de todo. Contamos con la muestra indubitada de quien es víctima, tomada en el primer momento, también en la audiencia de formalización,
solicitamos y el mismo laboratorio saca las muestras del imputado. Hemos hecho todas estas cuestiones y elegimos esta forma de trabajar, obviamente, para tratar de dar y acortar los tiempos del proceso, que también es una cuestión que aplaza al Poder Judicial, una situación o una causa compleja. Antiguamente acá en La Pampa estaba años en investigación, obviamente con el imputado prácticamente en libertad. Nosotros tratamos, en los casos que así amerita, una vez dictada la prisión preventiva, llevar el caso a juicio dentro del año. Pero lo podemos hacer porque contamos con estas instituciones que prácticamente dependen del Ministerio Público, donde nosotros también dependemos, y hacemos un trabajo mancomunado que a la hora de obtener resultados son espectaculares. Y obviamente velando para no revictimizar a quien es víctima. Así que quería compartirles también esa forma de trabajo y de quienes dependen las instituciones, al menos acá en la provincia de La Pampa, que están a cargo nuestra prácticamente. Con un llamado telefónico o con un mensaje de WhatsApp, ordenamos un análisis de sangre nosotros. Pero bueno, todo eso hace por ahí, Marcos, a que es una provincia chica. Sí. Aquí te están preguntando si pueden contar cómo proceden cuando no hay pruebas biológicas. Cuando no hay pruebas biológicas, que nos pasa montones de veces, sí o sí nos agarramos del hecho de velado por la víctima. Y obviamente, como decía Cristian, ante la develación de abuso, automáticamente esa víctima, sea mayor o menor de edad, es acompañada por un profesional especializado, obviamente, porque también contamos con la unidad policial especializada, unidad funcional de género, niñez y adolescencia. Todo lo que tenga que ver con estas temáticas, se toma la denuncia en una sola comisaría, que hay un equipo las 24 horas, y abordamos la situación, si no tenemos muestras genéticas, que pasa a diario o a menudo, o situaciones de abuso que acontecieron hace tiempo atrás. Tenemos el relato de la víctima, hoy sea víctima mayor o menor de edad, lo podemos hacer en cámara Gesell para luego no reproducir en un eventual debate. Eso lo empezamos a hacer este año, hubo una modificación en el código, ya no importa la edad de la víctima. Antes era si era menor de edad, cámara Gesell. Ahora es si hay una víctima que está en una condición de vulnerabilidad, que nos los informa un equipo técnico, hacemos cámara Gesell y ya tenemos un relato certero, preciso. Entonces, vamos a ir a defender, obviamente, el relato de la víctima, hacer las imputaciones que correspondan, y muchas veces las víctimas ya están o en un espacio de terapia, y el espacio de terapia o las profesionales que la asistieron nos colaboran con sus relatos, lo que pudieron trabajar en el espacio de terapia, y si no iniciaron un espacio de terapia, se lo proporcionamos nosotros, y en caso de no desear hacer terapia, pedimos colaboración para hacer una pericia psicológica, y con eso nos vamos a un debate. Si logramos una prueba biológica, es buenísimo, pero si no la logramos, empezamos a recabar datos en base al testimonio, a la develación. Personas que esta víctima le haya contado en su momento, a un familiar, a un amigo, algún diario íntimo que haya escrito. Empezamos a recopilar a través del relato de la víctima. Por eso es importante lo que decía Cristian, de dar comodidad a quien va a denunciar, sea menor o mayor de edad, lograr una empatía y lograr que ella aporte con su relato diferentes cuestiones o objetos de pruebas que son de interés para la causa. Entonces ahí está en nosotros de qué forma los incorporamos. Aquí te preguntan cómo intervienen cuando el fuero de familia exige vincular forzadamente a víctimas con sus perpetradores durante el proceso penal. Nosotros, más allá de que sean fueros diferentes, nosotros si tenemos obviamente la información pertinente para no revinculación, no lo hacemos. Y en eso nos plantamos en que no corresponde. Igualmente acá no pasa mucho. Cuando hay una causa penal, el fuero de familia, en el 99% de los casos,
espera la decisión final penal, del proceso penal. En esa cuestión somos bastante respetados. Obviamente que nosotros no lo hacemos dentro de la tosudez del proceso penal. Siempre la decisión que toma o la Fiscalía o un juez de control va a ser apoyado o en la Dirección de Niñez de la provincia o en la Dirección de Políticas de Género de la municipalidad. Siempre vamos con una información de un equipo técnico interdisciplinario que avala lo que nosotros vamos a ir a pedir. Pero acá no tenemos, yo hace casi 6 años que estoy en la Fiscalía, nunca tuve un enfrentamiento con algún fuero de familia, ellos en una vereda y nosotros en otra. Al contrario, siempre nos acompañan. Es más, las asesoras de menores, que hay 2 acá en la primera circunscripción, forman parte del proceso familiar, del juzgado de familia, y también forman parte del proceso penal. Con lo cual ahí tenemos un profesional, funcionario judicial, que interactúa en uno y otro proceso. Y eso es importante. Yo creo, Marcos, que después de escucharlos, aquí todo el mundo se quiere ir a vivir a Santa Rosa La Pampa. Te digo que estamos así sacando pasajes para hacer un traslado rápido e inmediato. Hay varias preguntas, Cristian está contestando algunas en el chat, les pido que vayan leyendo. Hay alguien, Belén está pidiendo que abramos el micrófono. Y Natalia Matielo pregunta, cuando la licenciada Matielo pregunta cómo trabajan cuando la víctima es muy pequeña y no puede hablar en cámara Gesell. Si te parece, Mónica, después que le responda Natalia, abrimos el micrófono para que Belén pueda hacer su pregunta. Por ahí, respecto a esa pregunta, dale, Cristian, dale. No, que me quedé un poco con lo que se dijo anteriormente y tiene vinculación con esta pregunta. Es decir, el relato de la víctima obviamente es sumamente importante como para dar, como decía Marcos, precisión y en cuanto a los hechos que fue efectivamente lo que le sucedió. En muchos casos, digamos, a ver, más allá de lo que efectivamente cuenta la víctima, también es cierto que mucho de lo que va contando se va reforzando la credibilidad con, bueno, si la víctima describe en qué lugar pasó y uno va y hace un allanamiento y el lugar va coincidiendo, los colores, muchas veces las víctimas se acuerdan de los colores, de los olores, a veces de las texturas de determinados lugares, porque eso queda grabado a fuego. Es decir, hay muchas circunstancias que psicológicamente se van quedando en el propio relato y que eso efectivamente se puede ir verificando y va reforzando lo que efectivamente dice la víctima. Es decir, por eso yo hablaba hoy de la recolección de evidencia de carácter contextual, ¿no es cierto?, de todo lo que ha habido alrededor de ese lugar y que necesariamente confirma, porque aparte no podría haber sido de otra manera. Es decir, hay datos muy precisos que se vinculan con el relato de la víctima, ¿no? Y después, digamos, sí hay limitaciones propias que, a ver, por la edad de la víctima muchas veces no puede contar efectivamente lo que le pasó, y eso es necesario tener un tiempo de espera hasta que la víctima pueda tener herramientas para poder contar necesariamente lo que le ha pasado, que eso también depende de cada caso particular, porque a veces, a ver, en muchos casos quizás el relato de la víctima no es tan determinante y se puede reconstruir por otros elementos probatorios alrededor. Sí, por eso me parece que no hay una solución única para cada caso, sino que hay que verlo de acuerdo a las circunstancias del caso. Y por eso vuelvo a esta cuestión que decía al principio de este fallo, en que si bien el Estado tiene que investigar, no es una obligación de resultado, sí tiene que tener una convicción de efectivamente realizar la investigación y de agotar todo lo posible para lograr elementos probatorios. Sí nos ha pasado, y esto también es cierto, que por ahí la víctima no está preparada para contar todo lo que efectivamente le pasó, pero como parte de las diligencias que hay que hacer por parte de Fiscalía, es agotar todos esos elementos probatorios que están dando vuelta y que después no van a estar más. Es decir, testimonios de lo que se pueda recolectar, levantar, en su caso, ropa, muestras, etcétera, para cuando la víctima esté en condiciones de poder contar efectivamente lo que le pasó, vincular todo eso que recolectamos al principio y tener un combo probatorio fuerte, digamos. Va a llegar a una condena, pero hay que ver cómo se comunica eso. Y tiene que ser una decisión
primero de un juez, porque el fiscal investiga y acusa, o puede llegar a reservar o archivar una causa, pero siempre tiene que estar fundada en derecho y en evidencias. Nunca una resolución, al menos acá, de un funcionario judicial va a decir eso que vos haces referencia, de que vos preparaste a la nena para que diga tal o cual cosa. No debería existir eso, y hay una falta de empatía total, una falta de capacitación total, y en cierta forma, si se quiere, se está privando el acceso a justicia o la debida diligencia que Cristian hablaba del Estado en investigar esto. Porque puede pasar que un hecho se denuncie, pero que no encontremos elementos para elaborar una condena. Pero hay que agotar todas las instancias. Todas las instancias. No depende de una conjetura que pueda o no hacer un fiscal o un juez. Lo que un fiscal resuelve o lo que un juez resuelve tiene que estar basado en evidencias, compañeras. Es una cuestión lógica. Ahí empecé yo en lo personal, a mover instituciones, a mover quienes tenían poder de decisión y mando, y logramos tener un equipo fiscal, que somos 4 fiscales, está Cristian, Walter, Verónica y yo, fiscales adjuntos, prosecretarios, un plantel de empleados muy importante, y ya desde el 2015 estaba la comisaría funcionando. Logramos a través de diferentes reuniones que se arme un equipo interdisciplinario completo, que pueda dar, no tener turnos pasivos, que haya turnos que estén a disposición las 24 horas. Después también empezó a funcionar la Oficina de Atención a la Víctima, que ya depende de nosotros, y en el 2000, eso fue en el 2014, 2014-2015 ya se creó la Oficina de Atención a la Víctima, pero se la había creado no como está trabajando ahora. Todo quedaba ahí a mitad de camino. Pero cuando esto empiezan a ver que esta situación no es como cualquier situación, y la demanda no es como cualquier demanda, y hay demanda a las 24 horas del día y todos los días del año, le tratamos de dar esta envergadura que hoy por hoy podemos decir. Y después la IC empezó a funcionar en el marco del Ministerio Público Fiscal, y lo mismo que el Laboratorio de Genética Forense, hace 2 años. Te agradezco, la verdad que te agradezco mucho, porque el proceso de construcción transdisciplinaria que ustedes van haciendo con perspectiva de género, algo valioso para rescatar, marca diferencias sustanciales, y todo el comentario de quienes están en el Zoom a través de los mensajes que llegan al chat señala la diferencia por supuesto, con la historia de Belén, con provincia de Buenos Aires, con diferentes lugares. Ahí la tenemos a las 2 licenciadas, Natalia Matielo y Silvina estaba pidiendo la palabra. Natalia, sí, tu pregunta, y después Silvina, estás abierta. No, gracias, Liliana, era solo lo que pregunté por el chat. Ok, gracias. Silvina. Sí, yo lo que quiero decir que la verdad celebro la perspectiva de género, la frescura y la potencia de la juventud de estos fiscales, el cuestionamiento que ustedes hacen sobre sus prácticas, porque respondiéndole a Belén y respondiendo a cada caso, dejamos afuera a miles de casos, a miles de mujeres, en lo que casi podríamos decir que es un patrón que se repite, como un plan sistemático de tortura de mujeres, de violencia por razones de género, cuando una mujer asume el acto de denunciar maltratos o abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Entonces digo, no se trata solo de un caso, se repiten los patrones. Ya los compañeros que me precedieron, Enrique, Daniela, ustedes mismos plantean la necesidad de poder pensar esto en otros términos, pero bueno, yo que soy médica, psicoanalista y que me ocupo de las víctimas, no quería dejar de resaltar esto, de que ustedes serían la excepción, porque la regla perdón. Sí. Es la tortura. Yo voy un poco más allá, digamos, reforzando el planteo de Enrique y decir que es sistemático, que no es un hecho aislado. Gracias, Silvina. Ahí piden la palabra Karina y licenciada Villamar. Karina.
¿sí? Estás muteada, Karina, estás muteada. Ahí Perdón, está. ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, nada, felicitar a los doctores, a todos los exponentes anteriores, porque la verdad un lujo el conversatorio, y estaba escuchando muy atentamente, lamentablemente sorprendida en algunas cuestiones, porque realmente lo que pasa con el Poder Judicial es nefasto en nuestro país y en toda Latinoamérica. Como activista a nivel latinoamericano, operadora en diferentes redes con diferentes compañeras, que es algo que día tras día nos supera. Y decir también que qué importante que es el trabajo que describían los doctores anteriormente y qué necesario para las diferentes compañeras de redes feministas y transfeministas, tener compañeros varones en el Poder Judicial, con esta perspectiva tan importante y con esta sororidad también, ¿no? Desde su trabajo y desde sus convicciones. Nosotros en particular, estando trabajando con el equipo de trabajo de Justicia por Cecilia Basaldúa, estamos pasando por una circunstancia terrible y totalmente contradictoria, lo he expuesto recién con los doctores, ¿no? Que es el no tener un apoyo desde la fiscal, desde no tener una perspectiva de género de una fiscal mujer, y desde pasar por la revictimización de Cecilia, de la familia y de todos los que estamos trabajando, ¿no? Así que, bueno, nada, solamente decir eso y hacerle la pregunta Gracias, Karina. ¿qué se hace en estos casos, ¿no? Cuando la fiscal y el ente fiscal no está a favor de las víctimas. Es muy difícil, pero se necesita también saber esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Karina. Cristian, ahí te vi levantando la mano, ¿sí? No, digamos, primero también referir que, porque me quedé con eso, por ahí me quedo con varias conversaciones atrás, pero lo que decía Marcos en esto de la forma de trabajar, el plantel de empleados que colaboran con nosotros, digamos, están tan comprometidos, digamos, con el trabajo que hasta a veces nos avisan a nosotros cuando ven algo que les llama mucho la atención, ¿no? Como esos engranajes también son sumamente importantes. Y después, digamos, esta cuestión de que cómo se hace con un fiscal que no tiene perspectiva de género, cómo se hace con un proceso donde, digamos, los funcionarios no toman efectivamente lo que le está pasando a las víctimas. Remarcar, digamos, que el proceso judicial no deja de ser un ámbito de lucha. Eso también eso es cierto. Que, digamos, esto hay que ir empujando todos los días para demostrar que las cosas son de esta manera y que cuestiones que antes no se le tomaban importancia y no acarreaban un proceso judicial, hoy terminan en condena, y eso también significa lucha de ir y litigar y de ir y comprobar que esto efectivamente pasó. ¿Qué pasa cuando los funcionarios, digamos, efectivamente no tienen no tienen este compromiso? Y leía un poquito más atrás en los comentarios de Belén, de que está constituida como querellante autónoma. La figura de querellante para este caso me parece sumamente importante. Es decir, porque por más que el fiscal baje el acelerador con respecto o deje de acelerar para empujar la causa, la fuerza del querellante particular tiene las mismas facultades o puede direccionarlo a través del juez para que se hagan pruebas necesarias y poder llevar a juicio. Incluso cuando el fiscal no quiera, esto está resuelto jurisprudencialmente y, digamos, ahí está la figura del querellante donde se puede llegar hasta a una etapa de debate oral y público, ¿no? Y que en el caso de la provincia de La Pampa, es decir, uno puede contratar, querellante implica contratar a un abogado con medios propios o bien recurrir a la Defensoría Oficial, donde dan asistencia gratuita para impulsar el proceso, que no es poca cosa, digamos, como para tenerlo en cuenta. Vuelvo a lo mismo, en un lugar que también se lucha, ¿no? Sí, la disputa de poder, ahí lo remarcaba también Enrique Stola, ¿no? Y licenciada Villamayor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Villamar. Bueno, yo soy parte también del grupo que voy a participar en las ponencias el día de hoy. Con los temas de abuso y de la integridad y de las mujeres, niñas, adolescentes y disidencias, porque si no abrimos el panorama a la multiplicidad de preguntas posibles, las violencias sociales son múltiples, por supuesto que sí,
y seguramente la buena onda y la capacidad de Cristian y de Marcos para dar respuesta genera en el público, en un público amplio que está a través de las redes, la necesidad de hacer todas las preguntas posibles y comprendemos esa necesidad absolutamente, pero hoy vamos a hacer foco, sobre todo porque ya vamos terminando con esta etapa, con la posibilidad concreta de entender que hay un modo de funcionar adecuadamente, que hay un modo de salir de la trampa patriarcal, que hay un modo de generar otros modos de trabajar, no solo por la empatía. Marcos hablaba de los sentidos comunes. Como soy una feminista mayora, como decía en el inicio, dudo profundamente de los sentidos comunes porque los sentidos comunes de esta sociedad son patriarcales. Entonces, creo más en ciertas cuestiones que están muy atravesadas por la perspectiva de género, por la posibilidad de leer, de estudiar, de, como muy bien decía Enrique hace un rato, de acceder a los libros de las maestras, que por suerte hay mucho ya, tenemos mucho, antes decían no hay nada, solo está en la calle y en la experiencia y en el testimonio, que no es poca cosa. Así se han construido los feminismos, con el testimonio en primera persona, con la valentía de las Danielas, que no tienen dudas de acompañar a las víctimas, y de las Belén, que pueden contar públicamente qué es lo que les sucede. Vamos a ir terminando esta primera etapa, este dueto. Tenemos montones de felicitaciones y seguramente más preguntas. Ustedes seguirán a lo largo de la jornada después de este break, así que tendrán posibilidad de seguir conversando acerca de las muchas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la mañana. Lamentablemente yo no los voy a poder acompañar a la tarde porque tengo otra actividad, pero quiero agradecerle muchísimo a las organizadoras esta convocatoria y este trato amoroso para conmigo. Muchísimas gracias. Solo en la despedida quiero pedirles a todas las personas que están aquí que nos ayuden a recuperar a Victorio Galopo, un niño separado de Gilda Morales, su mamá, en Córdoba. La jueza Morcillo es la responsable. Chirino y Vago son las fiscalas responsables. Hay una causa penal. El niñito tiene hoy 11 años, fue arrancado de los brazos de su mamá hace ya más de 4 años. Tiene desnutrición crónica denunciada en la CENAF, denunciada en los derechos humanos, denunciada en la justicia, denunciada en la calle, y ella solo ha logrado, gracias a que nunca se dio por vencida, verlo 3 días cada 2 semanas. 3 días cada 2 semanas. El niño sigue viviendo con quien lo abusa sexualmente. Perdió la visión, está casi ciego y se ha quedado prácticamente pelado. Como muy bien decía Silvina, Gilda Morales no es la única. Gilda Morales es hoy en Córdoba. Hay muchas madres protectoras que nos llegan a que se las escuche, que nos lleguemos a saber qué es lo que pasa, pero hay un modus operandi en la justicia, y una de las trampas de esta cosa maravillosa que es vivir en un país federal, es que pareciera no haber contacto entre lo que sucede en una provincia con la provincia de al lado. Pareciera no haber injerencia. Cuando hablo con Gabriel Lerner de CENAF, me dice, yo con CENAF Córdoba no tengo nada que ver. Cuando hablo con los derechos humanos de alguna provincia, me dice, bueno, sí, pero la autonomía de lo que sucede en aquella otra provincia al lado, yo no tengo nada que ver. Entonces nos parece a muchas personas que venimos trabajando y sufriendo, en mi caso acompañando como periodista a las madres protectoras, que romper los límites impuestos no es atentar contra la autonomía de cada provincia, sino intentar que de una vez por todas los violentos, los abusadores, dejen de gozar de la impunidad con que la justicia patriarcal los acompaña. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. ¿De qué manera vamos a romper esos límites? No lo sé. Lo que sí sé es que el movimiento de mujeres está en la calle, que los feminismos venimos trabajando desde hace mucho tiempo. El retorno a la democracia marca un hito importantísimo, que las mujeres
y las disidencias hemos logrado correr los límites cuando logramos superar las diferencias político-partidarias y pusimos por delante de esas diferencias las banderas de los feminismos y la agenda de los feminismos. En lo personal, les agradezco muchísimo, una vez más, a las organizadoras. Lamento profundamente no poder acompañarlas durante la tarde. Para quienes quieran más datos acerca de qué es lo que sucede con Gilda Morales, la causa penal, el fiscal es Guillermo Monti, hay un camarista que es Ruarte. Necesitamos que el niño vuelva a la casa de su mamá con sus hermanos antes de que se decrete el feriado, la feria judicial, porque el niño va a morir antes, si no. Tenemos que recuperarlo. Solo como una anécdota les cuento que cuando le dije a quien era una camarista en aquel momento que esto estaba sucediendo y que ella había avalado con su firma a la doctora jueza Morcillo, me contestó: pero vos sabés que esa mamá tiene 3 hijos y que son un hijo de cada padre diferente. Esto no me lo contaron. Es lo que la camarista me respondió. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Ojalá podamos juntos hacer algo para recuperar a Victorio, y en Victorio a Nacho, a cada uno de los niños y niñas que fueron arrancados de sus familias cuidadoras, de las protecciones, del amor, y fueron entregados a quienes los abusan, los castigan, y como en el caso de Victorio de 11 años, además le generan ceguera y desnutrición crónica. Los abrazo fuertemente y por supuesto quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Un abrazo grande. Y seguramente, Mónica, ustedes dan por cerrado y generás el break para reencontrarse a la tarde.